Y él apenas nos ha apretado un poquitico a cada uno de nosotros para que podamos hacer funciones de diositos, porque nos pone por encima del nivel de los demás profesionales esta situación. Porque entonces, les decía, combinamos el arte con la técnica. Pero también nosotros trabajamos para el hombre. Y si trabajamos para el hombre, entonces tenemos imbricado en nuestro accionar profesional el aspecto social. El aspecto social. Hubo épocas, yo diría que en donde se identificaba el arquitecto solamente para favorecer a las clases poderosas, a estos poderosos que yo les explico, y después a otros poderosos que eran los poderosos económicos. Y entonces se pensaba que el arquitecto era un servidor de estas élites. Pues no, en los tiempos contemporáneos son así. En los tiempos contemporáneos, en las facultades de arquitectura se preparan a los jóvenes, a ustedes, para que puedan tener la sensibilidad social necesaria para poder resolver los problemas que están en nuestras manos de esas gentes que no tienen con qué, y a las cuales el Estado, llámese Estado venezolano, llámese Estado colombiano, llámese Estado norteamericano, no importa, Estado alemán, cualquier Estado debe atender y debe tratar de resolver. Y nosotros somos factor importante allí. ¿Por qué? Porque somos los creadores. Y entonces, por ejemplo, un arquitecto de una gran sensibilidad social como el arquitecto venezolano Fruto Viva, él decía una cuestión que era muy cierta. Él decía, la arquitectura de los pobres no tiene por qué ser una pobre arquitectura. Fíjense, la arquitectura de los pobres no tiene por qué ser una pobre arquitectura. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo tengo que diseñar algo, una vivienda, por ejemplo, para una persona que no tiene los recursos, es donde se me presenta el reto intelectual más grande, porque es donde yo tengo que esforzarme. ¿Para qué? Con materiales baratos, no malos, baratos, que son dos cosas diferentes, porque yo no tengo por qué forrar de mármol ni de plata y oro todas las viviendas. Hay muchos materiales, hay una gran gama de materiales que son menospreciados y que son buenos y que son económicos. Bueno, con esos aparatos económicos, con esos, materiales económicos, tengo yo que diseñar sistemas constructivos económicos con estructuras portantes, ágiles y económicas. Y eso es un gran reto. Es muy fácil cuando yo tengo que crear teniendo a mi disposición cualquier cantidad de dinero. No hay problema. Imagínense. Pero cuando no la tengo es cuando mi intelecto tiene que trabajar. Y es allí cuando nos ponemos a valer los arquitectos. Entonces, la parte social es importante. En este caso les he referido la temática de la vivienda. Pero es que la cosa no para allí. Los conjuntos de vivienda hacen conglomerados urbanos, y los conglomerados urbanos, llámense barrios, llámense parroquias, urbanizaciones, como ustedes lo quieran llamar, hacen la gran máquina de la vida que es en la ciudad. La ciudad, los arquitectos contemporáneos ya la estamos considerando como una máquina compleja, muy compleja, por la serie de actividades que allí se dan, por los funcionamientos que allí se dan y por todo lo que puede ocurrir dentro de una ciudad. Entonces, la parte social es importantísima, pero también la parte económica, que les acabo de mencionar tangencialmente. La parte económica es importante porque, evidentemente, que en cualquier sistema de gobierno, desde un sistema de gobierno socialista autoritario hasta un sistema de gobierno mercantilista capitalista, que son los dos extremos, ojo que los dos extremos son malos, siempre el factor económico va a privar. En unos porque los controla un grupo de poder, que son los autoritarios, y en el otro porque otro grupo de poder, que son los grandes capitalistas. Por eso que son malos los dos extremos. Siempre se buscan las combinaciones de las cosas buenas que tiene un lado y de las cosas buenas que tiene el otro, porque no todo es malo, para lograr lo mejor de las ideologías.
Por eso es que la economía es muy importante, bien sea manejada por el Estado o bien sea manejada por los particulares, porque al fin y al cabo es el combustible que lleva a la sociedad a poder hacer acciones, a poder resolver problemas, a poder efectuar trabajos de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fíjense ustedes como ya estamos hablando de creación, de arte, de técnica, de lo social, de lo económico. Y también interviene la política. Pero no la política de partidos bastardas que conocemos por allí, no. La política entendida desde el punto de vista heleno, como la entendieron los griegos. Las políticas son las directrices supremas que un grupo de personas inteligentes y bien preparadas disponen para favorecer a un conglomerado. Esas son las políticas. Y dentro del espectro de lo que nosotros nos vamos a manejar, todo comienza con las políticas. Con una política, por ejemplo, económica, vamos a incentivar, por ejemplo, las inversiones privadas, nacionales y extranjeras en nuestro país para poder crear empleo. Es una política. La política, por ejemplo, de construcción de viviendas masivas, bien hechas, que respondan esas viviendas a las particularidades de cada una de las regiones de este gran país que se llama Venezuela. Es una política. La política, por ejemplo, de la salud, en la cual se establecen los mecanismos y las infraestructuras para atender a toda la población, desde el más pobre hasta el más rico, garantizando el derecho a la salud y a la vida en buenas condiciones sanitarias, en buenas condiciones arquitectónicas y en buenas condiciones de implementación de medicinas. Es una política. En ese sentido, nosotros estamos muy relacionados con la política y muchas veces intervenimos en esas decisiones políticas para favorecer a un conglomerado. Por supuesto, este tipo de cosas no lo va a hacer un arquitecto recién graduado. Un arquitecto recién graduado, bueno, va siguiendo unos pasos, porque ustedes saben que el estudio jamás termina con la universidad. Yo cuando veo, por ejemplo, que algunos muchachos se gradúan y algunos agarran y tiran el birrete y dicen, Dios mío, me liberé, ya no estudio más, yo me quedo frío. Yo digo, oye, ¿qué tengo que decir que no sabe lo que está diciendo? Si apenas va saliendo con la preparación básica para empezar a estudiar más profundo, porque nosotros no terminamos de estudiar nunca, nunca, porque cada día sabemos menos. Y mire que cuando se lo digo se me dice la piel. Cada día sabemos menos. ¿Y saben por qué? Porque cada día la avalancha de conocimientos, de tecnologías y de situaciones increíbles nos aplastan. Por eso es que ya los profesionales tenemos que tender a las especializaciones. Por ejemplo, antes un arquitecto era una persona que podía resolver una gran cantidad de problemas. Estoy hablando de hace 50 años, 40 años, hasta 30 años. Pero hoy en día no. Hoy en día un arquitecto, para resolver un problema determinado, tiene que ser un especialista en ese problema. Y por eso entonces viene esa versatilidad de que nosotros, una vez que salimos de arquitecto, tenemos que apuntar a futuro y decir, bueno, yo soy arquitecto, perfecto. Ahora, ¿para qué soy bueno yo como arquitecto? Alguien dirá, pero profesor, esa es una pregunta de perogrullo, como que ¿para qué soy bueno como arquitecto? Sí, arquitecto, claro, pero dentro de la arquitectura tenemos especialidades. Por ejemplo, tenemos especialidad de arquitectura industrial. Es un filón de oro escondido allí que nadie ha explotado, y que fue una de las bases de mi triunfo como profesional en el ejercicio libre. El hacer, por ejemplo, diseños industriales. En mi tiempo yo lo hice con mi empresa consultora para las petroleras. No te da premio de arquitectura, no te lo da, porque no es una arquitectura
espectacular, entendible, popular. No, pero te da mucho dinero. Entonces, bueno, yo cogí esa vía y fui exitoso como arquitecto. Y tuve experiencias increíbles con los ingenieros que se negaban a aceptar la presencia de un arquitecto dentro de un diseño industrial, porque eso eran sistemas que solamente yo conocía. Entonces yo humildemente decía, está muy bien, pero tú estás tomando en cuenta al hombre en lo que estás haciendo allí. Estás tomando en cuenta los aspectos ergonómicos de cómo controlar estas máquinas, de cómo tener las garantías de seguridad para esto, de cómo hacemos el mantenimiento. El mantenimiento es automático, el mantenimiento tenemos que hacerlo los hombres. Bueno, esa es la intervención mía como arquitecto. Y tratar de humanizar un poco aquel enjambre de cables y de tuberías y de tanques y de cosas que son, digamos, agresivas al hombre. Son agresivas al hombre. Esa es la arquitectura industrial, un filón hermoso que, Dios mío, que en la medida que muchos arquitectos se vayan metiendo en eso, le van a ir cambiando la cara a ese conglomerado. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un hospital, yo tengo que tener una especialidad en hospital. Ya un arquitecto común y corriente no puede abordar efectivamente y plenamente un problema de esa índole. ¿Por qué? Porque resulta que en un proyecto de hospitales, por ejemplo, se combinan una serie de complicaciones de tipo funcional, en donde hay circulaciones que no se pueden encontrar, no se pueden cruzar, hay circulaciones que tienen que trabajar en paralelo, hay ambientes o sectores hospitalarios que están sometidos a una especie como de aislamiento para evitar contaminaciones. Los sistemas, por ejemplo, de climatización tienen que tener condiciones especiales, los de iluminación. Bueno, en fin, para de contar. Entonces, eso no lo puedes tú ver en una facultad. Porque en la facultad de arquitectura te preparan la base para que tú puedas entrar después a especializar. Entonces tienes que hacer un posgrado especializado en arquitectura hospitalaria. Lo mismo se puede decir de la arquitectura educacional. Lo mismo se puede decir de, por ejemplo, de proyectos especiales como puertos y aeropuertos, que son proyectos complicados desde el punto de vista funcional y arquitectónico. Entonces, decir, bueno, ya no estudio más, como que ya no estudias más, sí, que ahora es que vas a empezar. Ahora sí tienes las herramientas, las metodologías que te van a permitir a ti especializar. Y fíjense que, por ejemplo, yo en el 2004, cuando nuestra facultad abrió los estudios superiores de doctorado, que es lo máximo académico a lo cual uno puede aspirar, ya yo estaba jubilado, ya yo tenía, ¿cuánto? 14 años jubilado, creo. No, mentira. Yo me jubilé con 10 años de atraso porque, como yo ejercía la profesión, yo había estado aquí de profesor desde... Yo gané mi concurso de oposición en el año 67. Creo que fui el primer profesor que ingresó a esta facultad por concurso de oposición. Voy a comprobarlo, pero tengo la certeza que fui el primero. Concurso de oposición. ¿Ustedes saben lo que es un concurso de oposición? No. Hay concursos de credenciales y hay concursos de oposición. ¿Qué hacen las universidades? Hacen un concurso de credenciales para escoger 1, 2, 3 personas que tengan unas credenciales aceptables, que tengan unos mínimos requeridos, para entonces ponerlos a trabajar como profesores. Y en esa experiencia los tienen 1, 2 y a veces hasta 3 años. De acuerdo a la observación y el rendimiento de esas personas, si ven que más o menos cumplen con los parámetros establecidos educacionales, entonces se abre un concurso de oposición. Y el concurso de oposición incluye, primer paso, credenciales. Tienes que clasificar con un mínimo de credenciales. Segundo paso, entonces, elaboración o diseño de un programa docente de la materia en la cual esa persona quiera aspirar a ser profesor. Y tercero, una clase en vivo ante un jurado explicando una parte de ese programa o el programa completo. Ese es un acuerdo que se hace entre el que está concursando y el jurado, o regla que toma el jurado. Quien gana ese